Hoy es 5 de abril y es día de San Vicente Ferrer. Vicente Ferrer nació en Valencia el 23 de enero de 1355. Su padre fue el notario Guillermo Ferrer y su madre fue Constancia Miguel. El matrimonio tuvo 5 hijas y 3 hijos. Antes de nacer Vicente, estando su madre embarazada, el padre tuvo un sueño premonitorio. Soñó que estaba sentado en la iglesia oyendo predicar a un dominico de fama. De pronto, el dominico interrumpió su predicación, se le dirigió y le felicitó diciéndole que su hijo sería un religioso dominico de tal renombre y santidad que todos los pueblos de España y Francia le darían un culto semejante al de los primeros apóstoles. Sus padres le inculcaron desde muy pequeñito una fervorosa devoción hacia Jesucristo y a la Virgen María y un gran amor por los pobres. Le encargaron repartir las cuantiosas limosnas que la familia acostumbraba a dar. Así lo fueron haciendo amar el dar ayudas a los necesitados. Lo enseñaron a hacer una mortificación cada viernes en recuerdo de la pasión de Cristo y cada sábado en honor de la Virgen Santísima. Estas costumbres las ejercitó durante toda su vida. El 2 de febrero de 1367, a los 17 años, Vicente se presentó en el convento de los dominicos en Valencia solicitando ser admitido. 3 días después inició su noviciado. Sus superiores lo enviaron a estudiar primero a Lérida y luego a Barcelona. Para formar un dominico eran necesarios muchos años de estudios. Estudió 2 años lógica en Barcelona y enseñó en Lérida otros 2 años la misma materia. Luego volvió a Barcelona para estudiar 4 cursos de teología. Después, en Toulouse, hizo un curso especial de teología que le abrió las corrientes teológicas del momento. A los 28 años recibió con calificación summa cum laude el doctorado en teología y se dedicó a la enseñanza de la ciencia sagrada durante 8 años en las universidades de Valencia, Barcelona y Lérida. Durante su juventud, el demonio lo asaltó con violentas tentaciones y además, como era extraordinariamente bien parecido, varias mujeres de dudosa conducta se enamoraron de él y como no les hizo caso le inventaron terribles calumnias contra su buena fama. Todo esto lo fue haciendo fuerte para soportar las pruebas que le iban a llegar después. Siendo un simple diácono, lo enviaron a predicar a Barcelona. La ciudad estaba pasando por un periodo de hambre y los barcos portadores de alimentos no llegaban. Entonces Vicente en un sermón anunció una tarde que esa misma noche llegarían los barcos con los alimentos tan deseados. Al volver a su convento, el superior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas que él no podía estar seguro de que iban a suceder. Pero esa noche llegaron los barcos, y al día siguiente el pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente, el predicador. Los superiores tuvieron que trasladarlo a otra ciudad para evitar desórdenes. Aunque ya profesaba como religioso dominico, Vicente Ferrer era solo diácono y no se había ordenado sacerdote, pues no se consideraba digno de ello. Tras repetidas instancias de los superiores, finalmente se ordenó sacerdote el año 1379 a los 29 años. En ese periodo de tiempo, la Iglesia Católica se vio inmersa en el llamado Cisma de Occidente. El año 1378 murió el Papa Gregorio XI, que había regresado a Roma tras unos años en los que el papado había tenido su sede en Aviñón, Francia. Se celebró el cónclave en Roma. En un ambiente de violencia y presiones, los cardenales que asistieron eligieron el 8 de abril de 1378 Papa a Urbano VI. Uno de los cardenales presentes fue el español Pedro de Luna. Al poco tiempo, los cardenales salieron de Roma y en diversas reuniones comenzaron a sostener que la elección había sido inválida y fruto de la violencia. El 20 de septiembre de ese mismo año, estos cardenales celebraron un nuevo cónclave y eligieron papa a Clemente VII, que pasó a residir en Aviñón, por lo que fue conocido como el Papa de Aviñón. Existían, pues, 2 papas. Los reinos de Europa se dividieron. Unos apoyaron a Urbano VI y otros a Clemente VII. El cardenal español Pedro de Luna fue uno de los que apoyó más decididamente al segundo. El reino de Castilla reconoció también a Clemente VII. El reino de Aragón se mostró neutral, pero también acabó reconociendo a Clemente VII como el Papa. En 1379, Vicente Ferrer realizó diversas gestiones junto con el cardenal Pedro de Luna para que las autoridades valencianas y del reino de Aragón reconocieran como Papa a Clemente VII, el Papa de Aviñón. Vicente Ferrer pasó a prestar servicios al cardenal de Aragón, Pedro de Luna, que lo nombró su confesor y limosnero. Lo acompañó en sus viajes por los distintos reinos hispanos.
En 1394 murió el Papa de Aviñón, Clemente VII. Se celebra un nuevo cónclave que el 28 de septiembre elige Papa al cardenal de Aragón, Pedro de Luna, que se convierte en el Papa Benedicto XIII, que será también conocido por la historia como el Papa Luna. Tanto el reino de Castilla como el de Aragón se mantuvieron en la obediencia de Benedicto XIII, o sea, de Pedro de Luna. Benedicto XIII, sabiendo lo útil que le iba a ser tener cerca a Vicente Ferrer, le mandó llamar a Aviñón, donde acudió en 1395, siendo recibido con todo género de demostraciones de respeto y admiración. El Papa lo nombró penitenciario apostólico, maestro del Sacro Colegio, capellán doméstico y confesor. Vicente Ferrer era, pues, persona de la mayor confianza del nuevo Papa de Aviñón. El Papa lo quiso hacer cardenal, pero San Vicente rechazó el nombramiento. De tanto afán se enfermó nuestro santo y estuvo a punto de morir. Pero una noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo, acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, y le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos, campos y países la conversión antes del fin de los tiempos. Y Vicente recuperó inmediatamente su salud. La situación en la que se encontraba Aviñón en el momento en el que Vicente Ferrer tuvo su visión era especialmente dramática. Francia había decidido dejar de apoyar a Benedicto XIII y la ciudad estaba situada por las tropas francesas. Tras su visión, Vicente recuperó inmediatamente la salud, y según el mensaje recibido, poco después, en cuanto obtuvo la autorización del Papa, se fue por el mundo a predicar cómo la hora del juicio había llegado. Fue el 22 de noviembre de 1399, día de Santa Cecilia, cuando Vicente inició su predicación apostólica que no abandonaría hasta su muerte. Durante 20 años se dedicó incansablemente a predicar por todas partes. Recorrió España, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Italia e Inglaterra, predicando en plazas, caminos y campos. Fueron unos años de gran provecho. Los primeros convertidos fueron judíos y moros. Dicen que convirtió a más de 10.000 judíos y otros tantos musulmanes en España. Y esto es admirable porque no hay gente más difícil de convertirse al catolicismo que un judío o un musulmán. Las multitudes se apiñaban para escucharle, donde quiera que él llegaba. Tenía que predicar en campos abiertos, porque la gente no cabía en los templos. Su voz sonora, poderosa y llena de agradables matices y modulaciones, y su pronunciación sumamente cuidadosa, permitían oírle y entenderle a más de una cuadra de distancia. Sus sermones duraban casi siempre más de 2 horas. Un sermón suyo de las 7 palabras en un Viernes Santo duró 6 horas. Pero los oyentes no se cansaban ni se aburrían, porque sabía hablar con tal emoción y de temas tan propios para esas personas, y con frases tan propias de la Santa Biblia, que a cada uno le parecía que el sermón había sido compuesto para él mismo en persona. Antes de predicar, rezaba por 5 o más horas para pedir a Dios la eficacia de la palabra y conseguir que sus oyentes se transformaran al oírle. Dormía en el puro suelo, ayunaba frecuentemente y se trasladaba a pie de una ciudad a otra. Los últimos años se enfermó de una pierna y se trasladaba cabalgando en un burrito. En aquel tiempo, había predicadores que lo que buscaban era agradar a los oídos y componían sermones rimbombantes que no convertían a nadie. En cambio, a San Vicente lo que le interesaba no era lucirse, sino convertir a los pecadores, y su predicación conmovía hasta los más fríos e indiferentes. Su poderosa voz llegaba hasta lo más profundo del alma. En pleno sermón se oían gritos de pecadores pidiendo perdón a Dios. Personas que siempre habían odiado hacían las paces y se abrazaban. Pecadores endurecidos en sus vicios pedían confesores. El santo tenía que llevar consigo una gran cantidad de sacerdotes para que confesaran a los penitentes arrepentidos. Hasta 15.000 personas se reunían en los campos abiertos para oírle. Vicente fustigaba sin miedo las malas costumbres que son la causa de tantos males. Invitaba incesantemente a recibir los santos sacramentos de la confesión y de la comunión. Hablaba de la sublimidad de la Santa Misa. Insistía en la grave obligación de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas. Insistía en la gravedad del pecado, en la proximidad de la muerte y en la severidad del juicio de Dios y del cielo y del infierno que nos esperan. Y lo hacía con tan emoción que frecuentemente tenía que suspender por varios minutos su sermón, porque el griterío del pueblo pidiendo perdón a Dios era inmenso. Pero el tema en que más insistía este santo predicador era el juicio de Dios que espera a todo pecador. La gente lo llamaba el ángel del Apocalipsis, porque continuamente les recordaba lo que el libro del Apocalipsis enseña acerca del juicio final que nos espera a todos.
Él repetía sin cansarse aquel aviso de Jesús: «He aquí que vengo y traigo conmigo mi salario, y le daré a cada uno según hayan sido sus obras». Hasta los más alejados de la religión se conmovían al oírle anunciar el juicio final, donde los que han hecho el bien irán a la gloria eterna y los que se decidieron a hacer el mal irán a la eterna condenación. Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación, y uno de ellos era el hacerse entender en otros idiomas, siendo que él solamente hablaba su lengua materna y el latín, y sucedía frecuentemente que personas de otros países le entendían perfectamente como si les estuviera hablando en su propio idioma. Era como la repetición del milagro que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés. San Vicente se mantuvo humilde a pesar de la enorme fama y de la gran popularidad que le acompañaban, y de las muchas alabanzas que le daban en todas partes. Decía que su vida no había sido sino una cadena interminable de pecados. Repetía: «Mi cuerpo y mi alma no son sino una pura llaga de pecados. Todo en mí tiene la fetidez de mis culpas». Y así son los santos, grandes ante la gente de la tierra, pero se sienten muy pequeñitos ante la presencia de Dios que todo lo sabe. El año 1414 permanecía abierto el cisma hasta el punto de que existían al mismo tiempo 3 papas: Juan XXIII, Gregorio XII y Benedicto XIII, el Papa Luna. La corona de Castilla y la de Aragón, y por tanto también Vicente Ferrer, se mantenían bajo la obediencia de Benedicto XIII. Para poner fin al cisma se reunió en noviembre de 1414 el Concilio de Constanza. La solución que se adoptó consistía en obtener la renuncia de los 3 papas, de modo que con la elección de uno nuevo se volvería la unidad. Tanto Juan XXIII como Gregorio XII lo hicieron. Sin embargo, Benedicto XIII, para la sorpresa de San Vicente Ferrer, quien lo conocía de hace tiempo, no quiso renunciar. Para resolver el grave problema planteado, hubo en Perpiñán una congregación de los partidarios de Benedicto XIII, a la que también asistió Vicente Ferrer. Al no conseguir la renuncia del Papa Luna, finalmente en septiembre de 1415, con la conformidad de Vicente Ferrer, tanto la corona de Castilla como la de Aragón se desvincularon de la obediencia de Benedicto XIII, con lo que, en la práctica, se puso fin al cisma, pues el papel de este último pasó a ser puramente testimonial. Con la elección en 1417 del Papa Martín V, se puso fin al cisma. Los últimos años, ya lleno de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar, pero apenas empezaba la predicación se transformaba. Se le olvidaban sus enfermedades y predicaba con el fervor y la emoción de sus primeros años. Era como un milagro. Durante el sermón no parecía viejo ni enfermo, sino lleno de juventud y de entusiasmo, y su entusiasmo era contagioso. San Vicente Ferrer murió en la ciudad de Vannes, Francia, el 5 de abril de 1419, miércoles de ceniza, a la edad de 69 años. Acudió tanta gente a darle un último adiós, que en 3 días no se le pudo dar sepultura. Fue canonizado el 29 de junio de 1455 por el Papa Calixto III. Durante el año de su canonización, en prácticamente todas las imágenes se le representa con el lema del Apocalipsis: «Temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio». La explicación está en que San Vicente Ferrer llegó a convertirse en el profeta del juicio final y de la venida del Anticristo. En su proceso de canonización, un testigo señala que cualquiera que lo oyera predicar temblaba ante el divino juicio. En su vida ajetreada, supo sacar tiempo y serenidad para escribir. En su obra, Tratado de Vida Espiritual, se manifiesta como maestro de santidad. En él aconseja oración, silencio, pureza, obediencia, humildad, comprensión de los defectos ajenos que hay que llevar a la espalda para no fijarse en ellos y tener presente los propios, así como también conocimiento de sí mismo, valor en las tentaciones, penitencia, paciencia en las pruebas y perseverancia en la oración. San Vicente Ferrer, que como tú tengamos siempre presente nuestro último día en la tierra y que en medio de nuestras ocupaciones nunca olvidemos lo que es verdaderamente importante, que es nuestro Señor y estar con Él. Amén. San Vicente Ferrer, ruega por nosotros.